electromagnetismo, en otras áreas, ¿no? Pero nosotros vamos a utilizarlo solamente lo que necesitamos, nada más, ¿de acuerdo? Mientras tanto, creo que mi asistencia voy a marcar de una vez, porque si no voy a estar ahí dando. Ya, ya. Entonces vamos a empezar lo siguiente. Repito, voy a ver entonces el día de hoy una parte de lo que son operadores vectoriales y mañana la otra parte, porque si no se va a hacer una mezcolanza esta. Es un poco complicado, ¿ya? Vamos a compartir pantalla entonces aquí. Y acá está. Ya está, operadores vectoriales. Entonces vamos a poner al mínimo y ya está. Ahora sí. Entonces, ¿qué cosas son los operadores vectoriales? Como su nombre mismo lo indica, son función, digamos, digamos, aparatos que sirven para trabajar sobre funciones, ya sea funciones escalares o funciones vectoriales, ¿no es cierto? Ya se ha enseñado esto al otro grupo más temprano, entonces veo que no tienen mayor dificultad. Los que han llevado el curso con el ingeniero Lazo. ¿Hay alguno de ustedes que no haya llevado el curso con el ingeniero Lazo? Pregunta, chicos, ¿me escuchan? ¿Todos han llevado el curso con el ingeniero Lazo? ¿Sí? No, ingeniero. Yo no lo llevé con el ingeniero Lazo. ¿Con qué llevaste? Con el ingeniero Lescano. Uy, a persignarse entonces. Ya, entonces hay que tener un poco de paciencia porque sí, es lo que han llevado con el ingeniero Lazo, no han tenido ningún problema. Ya, entonces vamos a hacerlo con calma, como siempre, ¿no? Es porque la idea es que ustedes aprendan esto, y más que todo acá es el sentido físico, ¿no? Del asunto, o sea, que entiendan físicamente qué significa, porque si no es simplemente palabreo, pues no, ni hablar. Entonces, vamos a ver, ahí está, operadores vectoriales, esto lo he preparado con calma, para que esté bonito, inclusive a la clase de la otra semana la tengo lista también. Entonces acá vamos a ver el operador nabla, que se llama, el nabla, así le llaman, que es el triángulo que figura ahí, nabla de F. En general, nabla de F es este operador que ustedes ven acá abajo, ¿no? Este operador que ven acá. Es derivada con respecto a X, derivada parcial, ¿no? Respecto a X, coma, derivada respecto a Y, derivada respecto a Z. O sea, de esta forma trabaja y trabaja sobre funciones, en fin, ¿no? El símbolo triángulo se llama nabla. Se dice que nabla es un operador que para tres variables X y Z es esto, ¿no? X y Z, ¿no? Ahí están. También se puede hacer en otras coordenadas polares, esféricas, en fin. Pero vamos a hacerlo en cartesianas porque es lo que nosotros necesitamos ahora, ¿no? Entonces, estas tres. Entonces, si nosotros lo aplicamos sobre una función escalar, sobre phi, entonces será derivada de phi con respecto a x, ¿no? El IJ acá, ya saben, son los tres vectores, ¿no? Y en el eje x, vector en el eje y, vector en el eje z, ¿no? Eso lo hemos visto en física. Entonces acá tendremos derivada de la función phi con respecto a x, aquí la misma función con respecto a y, y la misma función respecto a z, ¿no? Entonces, cuando es derivada parcial, quiere decir que las otras variables, x, y, por ejemplo, acá la derivada parcial respecto a z, querría decir que en esta derivada, x e y son constantes, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, acá si yo digo derivada parcial respecto a y, quiere decir que x y z son constantes. Y si yo digo acá derivada parcial con respecto a x, quiere decir que estoy tomando y z constantes. Entonces, de esa manera se trabaja. Y acá hay un ejemplo, ¿no? Supongamos que tenemos una función escalar, pues escalar de x y z, 3x y cubo menos y cuadrado z cuadrado, ¿no es cierto? Esa es una función. Es escalar, ¿por qué? Porque simplemente es un número. Yo reemplazo x e y acá por números y me sale un número, no sale un vector, no es un número, por eso es una función escalar. Me piden que encuentren nabla de phi o gradiente de phi, que es lo mismo, la gradiente de phi, en el punto P112, o sea, para ese punto. ¿De acuerdo? Entonces acá ya está calculado, para que ustedes vean, ¿no? Entonces ahí está, nabla de phi, derivada de este de acá, multiplicado por esto. Listo. Entonces sería la derivada con respecto a x de la función. Como ven acá sería pues 3i al cubo, nada más, porque x acá al otro lado no figura, entonces la derivada con respecto a x, 0 acá. ¿No? O sea, observen que 3 y cubo lo estoy tomando como si fuera constante, y entonces la derivada de x es 1, pues entonces ahí está, 3i al cubo. Después sería la derivada con respecto a y, aquí hay 2, ¿no? Acá y acá dos términos. El primer término sería simplemente 3 por 3, 9xy al cuadrado,
ustedes conocen, ¿no? Y el x sale como constante. Y acá sería menos 2iz, ¿no? O sea, sería acá derivada de 2z, que es 2z, acá 2z por i al cuadrado, ahí está, 2z i al cuadrado. ¿No? ¿De acuerdo? Entonces, perdón, con respecto a i, pues, ¿no? 2iz al cuadrado. O sea, acá sería 2i nada más, ya. Y el tercero sería la derivada con respecto a z. El primer término se va, es 0, y acá sería entonces 2i, i cuadrado por 2z, ¿no? O 2z i cuadrado, o sea, simplemente derivar nada más, ahí. Si yo reemplazo esta función de acá, que es vector, la reemplazo con los valores que me han dado 1, 1, 2, ahí está, gradiente 1, 1, 2, 3, 1 al cubo, b, acá sería 9, 1 al cuadrado, y acá reemplazo el valor acá, y cuadrado z, ¿no? De 1, 1, 2, listo, y me sale 3i más j menos 4k, o sea, es un vector. Entonces quiere decir que la gradiente de un campo escalar es un vector, ¿no? Y esa es la forma como se calcula. En la tarea les he dejado que ustedes pongan, digamos, 2 ejemplos de cada uno de los operadores, ¿no? Entonces ahí van a tener oportunidad de practicarlo. Pero como ven, es una derivada sencilla, y las funciones también que he tomado ahí, como ven ustedes, no es nada del otro mundo, es un polinomio nada más, no tiene mayor cosa, ¿no? El problema viene cuando hay exponenciales y todo eso, ¿no? Y eso lo hemos visto en física, hemos trabajado también con exponenciales, logaritmos neperianos, ¿no? Entonces ahora lo que voy a hacer es la aplicación de esto. ¿Cómo se aplica? Miren, la gradiente, para ya, digamos, en los cálculos, digamos así, operativos propiamente dicho en meteorología, en oceanografía, ¿cómo funciona esto? O sea, el anterior vendría a ser el aparato matemático, ¿no es cierto? Este de acá es el aparato matemático. Este de acá es cómo se trabaja físicamente, ¿de acuerdo? Entonces, si yo quiero calcular la gradiente de presión, por ejemplo, ¿qué cosa es la gradiente de presión? Viene a ser la diferencia de presión, delta P, dividido entre la distancia. Que en el fondo es lo mismo que está acá, por si acaso es lo mismo, sino que es de una forma más directa. Gradiente de presión viene a ser que la diferencia de presión dividido entre la distancia. Entonces acá tengo el gráfico, miren, 1080 milibares o hectopascales, o 1008, perdón, y acá tengo 1012 milibares, 1008 milibares. Lo que yo voy a hacer es calcular cuánto vale la gradiente de presión. Ojo, la distancia que me dan acá es 150 millas náuticas entre los dos. Ahí está, esta es la distancia. Siempre se toma la distancia más corta, o sea, no es la distancia inclinada o así, no. Es la distancia más corta, ¿de acuerdo? Por eso le llaman derivada máxima también, porque es la distancia más corta siempre, ¿no? La gradiente de presión, repito, diferencia de presión entre D. Entonces acá tengo el cálculo, miren, gradiente, ¿no? ¿Cómo sería entonces? Sería 1012 menos 1008, o sea, la diferencia de presiones, menos 1008, dividido entre la distancia, pero acá los 150 millas náuticas la trasladan a grados. Entonces, como la milla náutica hacemos un minuto de arco y el grado tiene 60 minutos, sería 150 sobre 60 en grados. Y esto me da 1.6 milibares por grado, o 1.6 hectopascales por grado. Esa es la gradiente, ¿se dan cuenta? O sea, la gradiente, en pocas palabras, es la variación de la variable acá, sería la variación de presión en este caso, entre la distancia. Si fuera temperatura, ¿qué sería? Variación de temperatura entre distancia. Si fuera gradiente de densidad, será cambio de densidad entre la distancia. Punto. Y así se puede tomar diferentes parámetros. Salinidad, la gradiente salina o gradiente salinidad será variación de salinidad o cambio de salinidad entre la distancia. Punto. Puede ser la distancia vertical, como puede ser horizontal, como vamos a ver ahora. ¿De acuerdo? Ya. Entonces, vamos a sacar la figura. Miren, tengo acá el mapa del Perú y estas son las temperaturas superficiales del mar, ¿no? El 23 de septiembre. ¿No? El 23 de septiembre. Se puede tomar cualquier fecha simplemente para mostrar cómo se calcula. Entonces, observen acá en este círculo, yo quiero calcular cuál es la gradiente. Acá.
En este círculo, que como ustedes saben, esto es el frente ecuatorial, ¿no? El frente ecuatorial, o sea, las isotermas también juntas acá. ¿Se acuerdan que vimos? La definición del frente ecuatorial es este, ¿no? ¿De acuerdo? Está entre 20 y 26 grados, digamos, y 25, no 20 y 25 vamos a decir que está acá. ¿Cuál sería la gradiente de temperatura? Ojo, a ver, ¿están listos? La gradiente de temperatura será, la diferencia de temperatura será 25 menos 20 dividido entre la distancia. Entonces puede ser, por ejemplo, 25 menos 20 entre la cantidad de millas náuticas, ¿no? Porque kilómetros no se trabaja, entonces se trabaja entre millas náuticas. Y me saldrá tantos grados centígrados por milla náutica, ¿no? Acá. Esa es la gradiente. ¿Está claro cómo se calcula la gradiente de temperatura? Lo repito acá en este círculo, ¿no? Este elipse. Repito, sería la diferencia de temperaturas, delta T, 25 menos 20, dividido entre la distancia que hay entre las dos en millas náuticas. Ustedes se llevan navegación, ¿no? Entonces mido acá cuántos minutos hay y ahí tengo la cantidad de millas náuticas, ¿no? Ahí cuántos minutos, pues yo le calculo 3 grados más o menos, ¿no? 3 por 6, si 3 grados, 60 minutos, pues 180 minutos más o menos, 180 millas debe haber acá, ¿no? Entonces sería 25 menos 20 dividido entre 180 millas náuticas y me da tantos grados centígrados por milla náutica. ¿Está claro? ¿Se entendió? ¿Cómo se calcula una gradiente? Sería, repito, la diferencia entre el parámetro, que en este caso es 25 menos 20, entre la distancia, que podría ser kilómetro, metro, lo que fuera, pero acá se trabaja con millas náuticas, en oceanografía y meteorología, ¿de acuerdo? Este es en la horizontal, se entiende, estamos trabajando todo en la horizontal. Acá tendré, ¿qué cosa? En esta de acá, tendré, por ejemplo, también la diferencia de temperaturas, acá es 17 acá y acá es 16 grados, 17, 16, entre la distancia, ¿no? ¿Está bien? Entonces, tranquilamente yo puedo calcular cuánto vale la gradiente de temperatura también acá, en esto. ¿De acuerdo? Acá se puede ver, lógicamente, que la gradiente acá es mucho mayor frente a Chimbote que frente a Paita, ¿no? Miren que Paita la distancia D es mucho mayor, entonces quiere decir que la gradiente va a ser menor. O sea, en pocas palabras, cuanto más juntos están los parámetros, cuanto más juntos estén los parámetros, más grande será la gradiente. Por lo tanto, la gradiente máxima acá está acá, pues justamente, no acá. Porque acá yo puedo también calcular la gradiente en esta zona, ¿sí o no? Pero la distancia es mucho mayor, por lo tanto la gradiente va a ser más pequeña, ¿no? Entonces, repito, cuanto más apiñada esté el parámetro, más fuerte o más grande será la gradiente. ¿Está claro el asunto de la gradiente? A ver. Ramírez, Carol, Sí, ingeniero. ¿cómo se calcula la gradiente? Entonces, si tienes un mapa de isotermas, Sería la diferencia de temperaturas ya, sobre la distancia o millas náuticas. claro, la distancia mínima, pues es la distancia mínima, o sea, no quiere decir que Ujú. cualquier distancia, la distancia mínima, ¿no? ¿Está claro? Eso de mínima es clave, porque si tú varías la distancia, la inclinas, ya no es, ¿de acuerdo? Entonces la gradiente, ¿está claro? A ver, ¿cómo la dices, Brian? A ver, ¿cómo la defines? Brian, Brian, se fue al baño, creo. Arias, Espinosa, Presente, ingeniero. a ver, ¿cómo me definirías la gradiente de presión? En términos sencillos. La diferencia máxima de presiones entre la distancia en millas náuticas. O sea, la distancia, la diferencia de presiones entre la distancia más Distancia. corta, no entre las dos, ¿no? La distancia mínima. Entonces, de ahí sale la gradiente. ¿Está claro? ¿Se entendió? ¿Todo la captaron? A ver, Giancarlos, ¿qué me dices? ¿Cómo sería una gradiente de densidad, por ejemplo? Giancarlos, Giancarlos, después no se quejen, ¿eh? Bueno, estoy avisándoles. Acá creo que estamos todos, ¿no? A ver, Brian Guillén, Brian, bueno,
Después les pregunto en el Ingeniero, examen, caballero. Ya. lo que pasa es que Caballero. tengo un problema aquí, no puedo escucharle muy bien. Ya. ¿Cómo sería una gradiente de densidad, digamos? ¿Quieres saber una gradiente de densidad? No, ingeniero, no se le escucha muy bien, tengo problemas con Con audio. el audio. Ya, ok, no te preocupes. A ver, Carlos, ¿cómo sería una gradiente de densidad en la vertical? Porque tiene la densidad en el océano, ¿no es cierto? En la vertical va variando. La pregunta es, ¿cómo calcularía la gradiente de densidad en algún punto? En la vertical. Sería igual la diferencia de la presión, ¿me dijo? No, densidad. Sería la diferencia de la densidad o la variación de la densidad sobre la Ya, distancia. claro. En este caso sería la distancia vertical, pues, ¿no? Porque estamos hablando de la vertical. ¿Se dan cuenta? O sea, el concepto se puede aplicar en la horizontal y también se puede aplicar en la vertical, pero es simplemente una división nada más, o sea, no hay mayor problema, ¿no? De la gradiente. O sea, en pocas palabras, se puede evaluar, miren esto, ¿eh? Se puede evaluar de esta manera y matemáticamente es mucho más complicado, ¿no? Miren, acá ya hay funciones y todo. O sea, esto es lo que hacen los matemáticos, este tipo de cosas. Son funciones, en fin, bien bacán. Oiga, pregunte acá qué función tengo. Ninguna, ¿no? Son curvas, miren, pucha, que varía. Es más, varían con el tiempo. Esto, si yo lo mido un día, no va a ser el mismo que mañana. Yo lo mido en el mismo punto mañana y es diferente. Entonces, cuando nosotros medimos en meteorología o en oceanografía, es simplemente del parámetro escalar, porque en este caso la temperatura, y simplemente lo divido, ¿no?, entre la distancia más corta, se entiende, o sea, no voy a tomar la distancia así, pues, ¿no? Tiene que ser la más corta acá, ¿no? Como, y lo calculo con una calculadora esa de 4 operaciones, ni siquiera necesitan una calculadora científica, ¿sí o no? ¿No? Y esa sería la gradiente. Creo que todos ya la tienen clara, ¿no? ¿Está bien? Ya, chicos. Entonces acá también yo puedo calcular, por ejemplo, la gradiente de presión en el anticiclón. Estas son las presiones atmosféricas a nivel del mar, en hectopascales, ¿no? Y acá tenemos las isóbaras. Haciendo un repaso, aquí tenemos el anticiclón del Pacífico Sur. Miren, 1025 hectopascales acá. Inclusive acá, si ven ahí más rojito, quiere decir que acá hay un 1026 o un 1027 más adentro, ¿no? Acá está 1020, 1015. Entonces, si yo quisiera calcular, por ejemplo, cuánto vale la gradiente de presión en el anticiclón en este sector de acá, ¿cuánto sería entonces? Sería pues 1025 menos 1015 dividido entre la distancia. Así de simple. Si yo lo quisiera solamente en esta partecita de acá, será 1025 menos 1020. Pero eso es solamente para esta parte de acá. ¿Se encuentra? O sea, cuando yo digo la gradiente, tengo que especificar dónde, pues, ¿no? Porque se dan cuenta que no tiene ni pies ni cabeza. Si yo le digo, a ver, calcúlame la gradiente de presión del anticiclón. Óigame, esto es una broma, es un chiste. Si usted no me dice dónde quiere que lo mida, ¿cómo le voy a calcular? Pues no, o sea, no tiene sentido. Se dan cuenta que una cosa es la gradiente en esta zona y otra cosa es acá. Son diferentes. ¿Está claro ese detalle? ¿La captaron? ¿No? Entonces, repito, para cualquier parámetro, sea presión, temperatura, densidad, salinidad o lo que fuera, tengo que especificar en qué zona, en qué lugar quiero calcular esa gradiente. ¿Estamos? Para ser claro, ¿no? Aquí, por ejemplo, yo te digo, calcula en los westerlies, en los vientos westerlies o vientos del oeste acá, cerca de la Antártida. ¿Cuánto es la gradiente de presión? Pero yo le digo, en este circulito de acá o en este elipse. Ya, profe. Entonces será pues 1020 menos 1000, ¿no es cierto?, dividido entre la distancia. Esa es la gradiente para esta zona de acá. Y así lo puedo hacer en cualquier punto del planeta, ¿no? Entonces, ¿está claro el concepto de gradiente? ¿Por qué es tan importante? Porque como vamos a ver más adelante, por ejemplo, en este gráfico, este está relacionado con la velocidad de vientos. Entonces, por ese motivo es que es importantísimo calcular cuánto vale esa gradiente de presión. Como vamos a ver, cuanto más fuerte la gradiente de presión, los vientos son más intensos. ¿Está bien? En pocas palabras, cuanto más apiñados están, los vientos son más fuertes. Acá los vientos son terribles. Ve, están bien pegados acá. Los vientos son muy, muy fuertes acá. Y este, como ustedes se acordarán que hemos visto en alguna oportunidad,
Esta es la zona pues de las tormentas que se generan, tremendas tormentas, y esto de acá proyecta las olas a la costa peruana, ¿no? Acá, ¿no? Entonces, ¿quedó claro el concepto de gradiente, chicos? ¿Se entendió bien? Sí. ¿Tienen alguna duda? A ver. Está claro, ¿no? Ya. Entonces, miren, ahora vamos a ver esto de acá. Este es el corte seccional, como vemos acá, octubre 15. Este es el último gráfico de la NOAA que uso yo en los boletines, ¿no? Ya está la onda Kelvin, miren, ve, acá está la onda Kelvin y acá hay un pequeño bloqueo acá arriba, ¿lo ven? Ve. Por eso que todavía no ha entrado a la costa peruana. Hay un pequeño bloqueo de agua caliente que es de la zona de Ecuador. Ahí en Ecuador hay un calentamiento local que está impidiendo que esto entre. Pero acá, miren, hay un núcleo de -5, -6 grados ya de anomalía, ¿no? Entonces es un montón, ¿no? Se dan cuenta que es un montón, -6 grados centígrados ya. Y para la niña se define -0.5, acá estamos a -6 ya. Entonces este núcleo se va a acercar acá y se va a meter. Yo lo calculo debe estar en noviembre, porque como le digo, acá se ha bloqueado. Por eso que no ha entrado todavía. Aunque según el ENFE ya han entrado un montón de ondas, yo no sé de dónde, pero bueno. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Mientras este de arriba es el gráfico de las anomalías, este gráfico de abajo es el de las isotermas, ¿de acuerdo? Es las isotermas. Entonces, yo voy a calcular, miren, quiero calcular la gradiente en esta zona. Si ustedes se dan cuenta, ¿qué representa esta zona de acá, donde están apiñadas las isotermas? ¿Cómo se le llama eso? Tiene un nombre. Chicos. Es un frente. No, en la vertical. En la horizontal es un frente, exacto. Pero en la vertical, ¿cómo le llamamos? Tiene un nombre. Acuérdense. Termo. La termoclina, pues la termoclina es donde cambia más rápido la temperatura, ¿sí o no? O sea, esta franja de acá, apiñada, que ustedes ven acá, alrededor de la de 20 grados, esta zona de acá es la termoclina. Entonces, supongamos que yo le digo, calcúleme cuál es la gradiente térmica vertical, en este caso, en esta zona de acá. ¿Cómo harían? ¿Qué sería entonces? Numéricamente, ¿cómo lo calcularían? Si yo le pido la gradiente térmica en la termoclina acá, en esta zona, ¿cómo la calcularían? ¿Qué dirían? Sería que 25 menos 14 entre la diferencia entre la profundidad, que más o menos se supone que sea 150 metros, supongamos, ¿no? Más o menos, ¿no? Entonces sería, ¿cuánto sería? 25 menos 14, todo dividido entre 150. 50, o 100 será, ¿no? 100, entre 100, ¿no? Esa vendría a ser la gradiente de temperaturas en esta zona de acá. En pocas palabras, la termoclina. En el caso de este gráfico, la termoclina lo toman como 20 grados. O sea, 20 grados lo usan como referencia para la termoclina, porque está al medio prácticamente de los del de 15 y el de 25. ¿No? Ahí está, venlo, ¿eh? ¿No? La de 20, 25 acá y 15 acá, o sea, por eso usan a la de 20. Por eso que en los gráficos ahora en el boletín van a ver ustedes cómo yo trabajo con la isoterma de 20 grados, ¿no? Las anomalías del isoterme 20, y ahí trabajo para ubicar a la onda Kelvin en forma bien precisa, ¿de acuerdo? Aunque acá lo estamos viendo, la onda Kelvin, ¿no? Pero acá se puede ver mejor todavía cómo cambia en el tiempo, se puede ver. Eso lo van a ver ustedes en el boletín que viene, ya lo estoy preparando, ¿de acuerdo? ¿Quedó claro el asunto? ¿Cómo es la gradiente vertical? ¿Está claro? O sea, es el mismo concepto. Diferencia de temperaturas dividido entre la distancia, en este caso será entre la profundidad de cada una, ¿no? O sea, la distancia vertical, pues, ¿no? O sea, no es la profundidad, ojo, no es la profundidad de acá a acá, sino la distancia que hay de acá a acá en la vertical, nada más. O sea, la diferencia de profundidades, ¿no? Acá. Este está más o menos en 120 más o menos, y este de acá está en más o menos 200, o sea, 80 más o menos debe ser. Entonces se calcula y tiene la gradiente térmica. Observen que esta gradiente térmica no es constante. Para este día, imagínense, para este día acá es más ancha, o sea, acá hay menos gradiente, acá también hay menos gradiente. La gradiente máxima en este caso se presenta más o menos a 280, ¿no? Por acá. Pero no quiere decir que todos los días sea así, ¿eh? Porque no se olviden que hay una onda Kelvin metida por ahí.
Entonces, ese cálculo es representativo para esa fecha y en ese lugar. ¿Está claro? Entonces hay que tener bien claro eso. En física no hay nada de esto, porque en física nosotros suponemos que nada cambia en el tiempo, no bien bacán, o sea, no nos hacemos problemas, ¿no? En meteorología es peor todavía, porque esto cambia en horas. En oceanografía cambia en días, pero en meteorología cambia en horas. Los huracanes y todo lo demás en cambio en horas. Ya. Vamos a ver entonces ahora, hoy día yo voy a ver dos nada más, ¿eh? No voy a meterme con más porque si no se van a hacer un rollazo y no van a entender nada. Vamos a ver entonces la divergencia. La divergencia es este operador nabla que hemos visto acá, o sea, este de acá. Vamos a ponerlo de nuevo, ahí está, ¿no? El nabla. Acá, este de acá, multiplicado vectorialmente por la velocidad. Pues voy a trabajar con velocidad, que es lo que normalmente se usa, ¿no? Nabla por B. Entonces sería el producto escalar de este parámetro por este de acá, Bx, By, Bz, las componentes de velocidad. Quiere decir que nabla de B, nabla por B, la divergencia, dB de X sobre X, dB de Y sobre Y, dB de Z sobre Z. O sea, es un escalar, ¿no? Es un escalar, un número. Por ejemplo, yo tengo la función X y Z, donde es Sxz menos y cuadrado y acá 2x cuadrado y. Yo quiero hallar la divergencia, muy simple. El primer término lo derivo con respecto a x, ahí está. El segundo término lo derivo con respecto a y. Y el tercer término lo derivo respecto a z. Bacán, si efectúo todo este lío acá, z menos 2i. Entonces quiere decir que la divergencia es z menos 2i, donde yo puedo poner acá cualquier número que quiera para cualquier punto, ¿no? X y z, lo que fuera. Y saco la divergencia, ¿no? Ahora, eso evidentemente es para el caso que yo conozca la función, ¿no? En el caso de meteorología, oceanografía, ¿qué función mi niño muerto? Son como curvas que varían por aquí y por allá. Entonces, una cosa es la parte matemática y otra muy diferente la parte física, ¿no? Entonces, mi intención ahora es de que ustedes capten cómo funciona esto desde el punto de vista físico, ¿de acuerdo? Ahí en la tarea les he dejado que hagan un par de problemitas de divergencia, que ustedes busquen sus problemas mismos y para que estén, digamos, familiarizados con cómo es el cálculo, en fin, nada más. Pero lo fuerte acá está en la parte de interpretación. Entonces, la divergencia es un campo, es un escalar. Muy bien. Entonces, cuando la divergencia es, y calculan, es mayor que 0, se le llama convergencia. Cuando es menor que 0, es divergencia. ¿De acuerdo? O sea, repito. Cuando el cálculo me sale positivo, quiere decir que es una zona de, digamos, de convergencia. Y cuando sale negativo es una zona de divergente, es divergente. Entonces, por eso que miren acá, ¿cómo lo interpretamos? Miren esto. Hemos visto la zona de convergencia intertropical, ¿no es cierto? El nombre mismo lo dice, miren, convergencia intertropical, donde los vientos del hemisferio norte vienen en esta dirección, así como está acá la flechita, y en el hemisferio sur van en esta otra dirección y se encuentran acá en esta zona de nubes, ¿no? Acá, zona de convergencia. Entonces, esta zona de convergencia evidentemente es positiva, ¿no? Porque el fluido está, digamos así, juntándose, ¿no? Está confluyendo o convergiendo, pues no, la palabra converger también es lo mismo en castellano, ¿no? Entonces la palabra quiere decir que está convergiendo acá y es positiva y por eso se le llama zona de convergencia intertropical. ¿Está claro el nombrecito? ¿De dónde viene? Intertropical porque está entre el trópico de Cáncer acá y el trópico de Capricornio en el sur, ¿no? Es que lo hemos visto también los trópicos, ¿no? Es la zona intertropical y como es una convergencia le llaman zona de convergencia intertropical. Cuando hay fenómeno El Niño, esta zona de convergencia intertropical, esta línea de nubes baja más al sur y golpea esta zona justamente, ¿no? En El Niño costero también hubo una rama de estas que vino por acá atrás, se metió y nos cayó con todo, ¿no? La zona de convergencia intertropical, ¿no? Por el agua caliente. Entonces, está claro. Entonces, cuando el fluido converge es positivo, divergencia positiva.
Cuando el fluido diverge, divergencia es negativa, ¿de acuerdo? Ahí es negativa. Entonces, eso es, hablamos de flujo convergente, hablamos de flujo divergente. Por ejemplo, si abrimos nosotros, llenamos una tina, sacamos el tapón, ¿qué flujo sería? ¿Convergente o divergente? Chicos, a Divergente. ver, ¿qué sería? A ver qué me dice Divergente. Repito, tengo un tapón en digamos así, en una tina. Abro el tapón, ¡boom! ¿El flujo que aparece ahí es convergente o divergente? Divergente. Ah. A ver, chicos, ¿qué me dicen? ¿Qué sería? Convergente. Carol. Carol, ¿qué sería el flujo? Convergente. Es convergente. O sea, cuando el mismo nombre lo dice, miren, convergente quiere decir que ustedes abren el tapón y automáticamente el fluido entra, ¿sí o no? Ese es un flujo convergente. Y en la zona de convergencia tropical, justamente convergente, pues los vientos pues vienen de ambos hemisferios y ahí convergen, ¿de acuerdo? La zona es convergente. En cambio, si tenemos un fluido que se abre, digamos así, una ducha, por ejemplo, es divergente, ¿de acuerdo? Entonces son flujos. Entonces hay flujos convergentes, flujos divergentes. Como vamos a ver en forma bien clara, una zona de alta presión es un flujo divergente, ¿no? Porque está bajando, rotando, ¿no? ¿Ven mi mano? El anticiclón baja así y va girando, girando, girando y se va abriendo, ¿sí o no? Entonces, abajo es un flujo divergente, ¿no? ¿Está claro ese detalle? Abajo es un flujo divergente y que rota, ¿no? Entonces, ese es el anticiclón, justamente, es un flujo divergente. En la superficie uno lo ve, es un flujo divergente y además está girando, ¿no? Tiene un giro, ¿de acuerdo? En cambio, la zona de convergencia intertropical, su mismo nombre lo indica, es un flujo de tipo convergente. ¿Está claro? ¿Se entendió, chicos? La terminología. A ver qué dice Hurtado. ¿La captaste? Hurtado. Sí, ingeniero. ¿Se entendió bien? Convergente. Entonces, Sí. cuando abres la ducha, ¡puc! Se mete el agua. ¿De acuerdo? O sea, abres el tapón de, digamos, de una piscina, lo que ¡bum! Es un flujo convergente. ¿De acuerdo? ¿No? Cuando hay un atoro, ¿qué flujo sería? Hay un atoro en una cañería en la calle y se sale el agua. ¿Qué es? Divergente. Divergente. Es divergente porque tú ves ahí el hueco y está saliendo el agua para todos lados, ¿no? Entonces es divergente, ¿te das cuenta? Entonces esa es la terminología que se usa y matemáticamente queda expresado en esta ecuación, la divergencia. Esto también aparece en campos electromagnéticos y todo, o sea, no vayan a pensar que solamente sean fluidos, ¿no? Aparece en todo sitio. Entonces acá tenemos otro. Miren, presten mucha atención acá. Si vemos la superficie del agua, la superficie, y nosotros vemos un afloramiento costero, cosa que ya hemos visto antes, entonces pregunta, ¿esta agua costera fría que está acá, en la superficie, es convergente o es divergente? ¿Qué me dicen? Ahí está el dibujo, en la superficie, ¿cómo sería? Ahí está el viento, está el flujo. ¿Cómo sería el flujo? ¿Qué me dicen, chicos? Convergente. ¿Ambos? Ambos. Mira, el afloramiento, ¿qué es? Cuando el flujo se aleja de la costa, ¿sí o no? Si se aleja de la costa, entonces, ¿cómo sería el flujo acá? ¿Se está abriendo o se está cerrando? Se abre. Se abre. O sea, el flujo del mar acá, o sea, el flujo lo que está haciendo es, digamos, la costa, digamos, está acá, en este lado, la costa así. El flujo está haciendo esto. Entonces se está abriendo. Quiere decir que el flujo en la superficie es divergente. Y acá viene lo bueno. Miren, presten mucha atención porque esto es clave para entender esto. Miren, pregunta clave. ¿Podrá quedar un hueco acá? Porque si se aleja va a quedar un hueco, ¿sí o no? No puede quedar un hueco, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué cosa tiene que suceder? Tiene que haber agua de mayor profundidad que venga a reemplazarla, pues, ¿sí o no? Y esa agua que reemplaza, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Justamente el afloramiento.
¿Está claro ese detalle? Repito, flujo divergente en la superficie, entonces tiene que subir flujo para compensar esa cantidad de agua, y ese flujo que compensa es justamente el agua costera fría, pues, es eso, con nutrientes y todo, que lo hemos visto. Entonces, a ese detalle de que un líquido no puede dejar huecos, porque no puede dejar huecos, o ustedes han visto un líquido que deja huecos, un líquido con huecos, ¿han visto alguna vez? No, ¿no? Entonces, el agua se retira en la superficie, pero tiene que surgir agua de abajo o aflorar agua para compensar. Esa compensación de flujo se conoce con el nombre de la ecuación de continuidad, que en términos matemáticos me dice que la divergencia es igual a cero. O sea, un flujo donde hay divergencia igual a cero quiere decir que el flujo se acomoda para compensar y no dejar huecos. Así de simple. Lo pueden ver también desde el punto de vista matemático, con el NABRE y toda la vaina. Pero en el fondo es eso. Un flujo no puede dejar huecos. Voy a ponerles un ejemplo para que ustedes lo vean, ¿no? Miren. ¿Dónde estamos? Allá. Primeramente vamos a ver acá. Ya. Miren, supongamos que yo tengo acá este vaso con agua. Supongamos que está llenecito, ¿no? Acá está más o menos está por acá. Y yo hago lo siguiente, coloco mi dedo y empiezo a mover el agua. Pregunta clave. ¿Qué cosa hace el agua cuando yo muevo mi dedo? ¿Entienden la pregunta? Si quieren más fácil, tengo un balde más grande con agua. Meto mi mano y empiezo a mover así. ¿La ven? Muevo. Ya. Pregunta clave. ¿Qué cosa hace el agua cuando yo muevo mi mano adentro? Se forma un profundiza. remolino. No, pero ¿qué hace el agua? ¿Se queda quieta, deja huecos o qué hace? Cuando yo paso mi mano así. ¿Qué hace el agua? A ver, chicos, ¿qué me dices, Córdoba? Se forma un remolino. Sí, hay un remolino, pero en el fondo, ¿qué cosa es lo que hace el agua? ¿Permite que se genere un vacío ahí, dentro del agua? ¿Qué me dice Carol? Carol, Sí, ¿qué me dices? ¿Qué hace el agua cuando yo meto la mano así y empiezo a moverla? Suavemente, ¿no? Para que no chapotee, ¿no? Algo así. ¿Qué hace el agua? mm, Ustedes habrán observado que el agua se acomoda, ¿sí o no? ¿Se acomoda a qué? Alrededor de mi mano, se acomoda, porque mueva los dedos así, los mueva así, siempre están mojados. Lo que hace el agua es adherirse a mi mano de tal manera de no dejar vacíos. ¿De acuerdo? En pocas palabras, si yo muevo hacia acá, el agua compensa y se mete por acá para tapar el hueco. Si yo lo muevo hacia arriba, también se mete por abajo para compensar. Y en el afloramiento, retira el agua y el agua sube. Entonces, a eso se conoce como continuidad. ¿De acuerdo? Continuidad. En el sentido de que el agua o cualquier fluido, y el aire también, no deja vacíos. ¿Está claro? El aire también. Yo muevo mi mano acá. Pregunten, ¿en algún momento se ha creado un vacío en el aire? No. ¿Qué dicen ustedes? Córdoba, ¿qué dices? No. No, porque yo muevo mi mano acá, el aire se acomoda, pero en ningún sitio va a aparecer una bolsa vacío, ¿no? ¿Te das cuenta? Entonces a eso se dice la continuidad del fluido. A eso le llaman el continuo, ¿no? Es un fluido continuo, ¿de acuerdo? En cambio, si yo tengo una porción de turrón así, grande, meto la mano, saco un trozo, ¿qué pasa? Queda un hueco. Que es un hueco, pues. Se dan cuenta, saco una porción de turrón y no hay modo de que el turrón se rellene, simplemente queda un hueco y punto. O agarro una causa rellena como la que me he comido en el almuerzo, le corto una tajada y la tajada se queda ahí, pues. ¿Se dan cuenta? Pregunta, ¿ustedes podrían cortar una tajada de agua con un cuchillo? ¿Qué va a No, suceder si quieren cortar una tajada de agua? ¿Qué me Se dicen? vuelve a cubrir el hueco.
Claro, pues, o sea, tú pasas el cuchillo y el agua inmediatamente lo cubre, pues. Entonces no hay forma de cortar una porción de agua, no hay forma de cortarla, pues ¿cómo? ¿Cómo la vas a cortar? A eso se refiere la continuidad. Entonces, el afloramiento es un ejemplo típico de lo que es la continuidad en un fluido. Y ahí está, pues, ¿no? ¿Está bien? Acá, la palabra convergencia y divergencia no solamente se usa en oceanografía y meteorología, también en geofísica, en sismología y en todo lo demás. Acá tienen, por ejemplo, lo que ustedes han visto en el curso de geología, ¿sí o no?, con el doctor Tevez. Tienen acá la costa peruana, acá tienen el Pacífico, acá tienen la corteza oceánica, acá, ¿no? La placa del Pacífico, se hunde, la subducción se hunde, ¿no? Y acá viene la placa sudamericana, ¿ves? La placa sudamericana y confluyen acá. Y esto de acá es el trench, o sea, viene a ser lo que es la fosa peruano-chilena, y es una zona de convergencia. Ahí también el convergent plate boundary, o sea, zona de convergencia de placas. ¿Ve? Acá está, bien claro. El mismo nombre, y es lo mismo, o sea, por acá y se juntan, y entonces es una zona de convergencia. O sea, esa palabrita se usa no solamente en meteorología o oceanografía, como ven, sino también en geofísica en general, ¿no? Acá tienen, por ejemplo, en el caso de Japón, también otra vez la zona de convergencia, la placa tectónica, la otra placa, y acá aparece también otra zona de convergencia, ¿no? Y otra fosa también, otro trench acá, ¿no? ¿De acuerdo? En el Pacífico Central, ¿qué ocurre? Hay una separación de placas, ¿no? Acá está la placa, digamos, la placa del Pacífico, ¿no? Justamente la placa de Nazca, que le llamamos nosotros, la placa de Nazca, acá, y acá la otra placa, y se separa, y en ese caso dice Divergent Plates Boundary, o sea, placas divergentes. O sea, la misma palabra, se separan, placa divergente, se juntan, placa convergente. Convergencia de placas, divergencia de placas. Exactamente la misma palabra que hemos utilizado. ¿Se dan cuenta? La misma palabra y con el mismo significado, ¿no? Acá la palabra subducción, que también la vimos en la primera parte, ¿no? Para los terremotos, en fin, la subducción. Y en el caso del aire, la subsidencia, ¿no? Entonces, las palabras son parecidas, pero el significado es totalmente diferente, ¿no? Bueno, acá tenemos una serie de casos que no, esto lo vamos a ver posteriormente, porque si no se van a meter en un lío acá, es demasiado complicado, ¿no? Y también Antarctic Convergence and Divergence, acá simplemente vamos a hacer un comentario nada más, es en el sentido de que alrededor de la Antártida aparecen zonas de divergencia acá, como pueden ver ustedes, una zona de divergencia del mar también, se separa, y también aparecen zonas de convergencia, ¿no? Entonces, acá está el frente polar, por ejemplo, que le llaman, ¿no? Y acá está el agua antártica intermedia también metiéndose por acá, como ven ustedes. O sea, dice el agua profunda del noratlántico, ¿no? Se levanta o aflora, ¿no? En la zona de la divergencia antártica, ¿no? Entonces acá está, pues, ¿no? La deep water, acá está, North Atlantic deep water, acá sube y acá aflora, ¿no? La zona de divergencia, acá está. Después esto se mete por acá, en forma de agua antártica, y después se hunde, agua antártica intermedia, esta es la que vimos, ¿se acuerdan? En la costa peruana, ¿no? Más de 700 metros de profundidad, ¿no? Pero es en el Atlántico, en el Pacífico es similar. Entonces, esas palabritas de convergencia, divergencia, están hasta en la sopa. Entonces, en todo lado aparecen, ¿ya? En meteorología y en oceanografía, ¿no? Aparecen con mucha frecuencia. Y el cálculo, repito, el cálculo matemático es este. Y la aplicación viene a ser esta de acá, ¿no? Que hemos visto, ¿no? Zona de convergencia tropical y todo. Y se puede evaluar numéricamente también, pero no lo vamos a hacer porque en realidad eso ya no corresponde al curso. En posgrado, yo me acuerdo que hicimos ahí, y terminé medio visco por los ojos, ya que son horribles los cálculos. Se usa lo que le llaman jacobianos y una serie de vainas, ¿no? De lo más complicado que se puedan imaginar. Pero se puede hacer, ¿no? Se puede hacer. Y aunque no tiene mayor trascendencia, digamos, ¿no? Lo importante es entender el fenómeno, porque acá, por ejemplo, en la zona de convergencia tropical, los vientos vienen de acá, se juntan y acá aparece, se levanta, ¿se acuerdan acá? Y se origina la celda Hadley acá. El flujo, entonces acá la atmósfera se eleva y como tiene tanta humedad porque está muy caliente, entonces
precipita y de ahí sale pues esta franja de nubes enorme. Cuando hay el Niño, esta franja es tremendamente más grande, mucho más intensa, y se va para el sur, se desplaza, porque el agua caliente abarca toda esta zona, entonces se desplaza con el agua caliente. En la Niña es al revés, en la Niña esta zona de convergencia tropical es más débil. Más débil, ¿por qué? Porque el agua está fría, pues ¿de dónde va a sacar energía? Las nubes y todo lo demás sacan energía de agua caliente. Para que hayan huracanes tiene que haber agua caliente. Para que hayan tormentas tiene que haber agua caliente. Si hay la Niña, la canción, ¿no? Pues están preocupados ahora, ¿por qué? Porque en la zona norte, como van a ver en el boletín, en la zona norte, la predicción, y han visto en el último boletín también, se predice pues de que las precipitaciones disminuyen sencillamente porque acá hay agua fría, ¿no? De hecho van a disminuir, ¿no? En cambio Argentina por teleconexión al revés, en Argentina ya se están preparando, o mejor dicho, se están preparando para una sequía, ¿no? En Argentina, y en Brasil se están preparando para lluvias torrenciales, lo mismo en la Amazonía, ¿no? Y ahí empezó ya, está lloviendo bien fuerte, es justamente porque la teleconexión está asociado con la Niña, y acá la Amazonía está lloviendo más de lo normal, ¿no? Y eso lo vamos a tener, peor va a ser en los meses de verano, ¿no? Entonces todo eso lo vamos a ver nosotros. Entonces hemos visto la gradiente y la divergencia. Miren, acá vendría a ser el rotacional, pero yo prefiero no hacerlo ahora sencillamente por la razón de que si yo me meto a esta cuestión, se van a confundir. Entonces preferible es que para mañana ya tengan clara la idea de la gradiente y la divergencia, que son los dos que vamos a ver el día de hoy. No quiero avanzar más porque si no, como les repito, yo estoy seguro que se van a meter en un problema acá, ¿de acuerdo? Se van a complicar la vida, no vale la pena. Entonces, lo mismo he hecho con el otro grupo también. En la mañana he hecho la parte gradiente y divergencia y en la tarde rotacional, entonces ha sido mucho más tranquilo y han podido captar las ideas, ¿no? Acá es la upwelling y divergencias, o sea, afloramientos y divergencias en la circulación oceánica. Pero esto, como le digo, es muy complicado porque acá aparecen con vientos, agua superficial. Esto está bien para más adelante cuando ya veamos bien todas las corrientes ecuatoriales y todo eso. ¿De acuerdo? Eso lo vamos a ver mejor más tarde. Va a ser demasiado. Ya. En cuanto a sus tareas, como les dije, les he dejado que ustedes hagan un ejemplo o dos ejemplos, ¿no? Para cada uno de ellos, gradiente, en este caso divergencia, después rotacional también y vorticidad, los cuatro, ¿no? Cuatro ejemplos, dos ejemplos de cada uno. Y después lo más importante es de que se suscriban ustedes a el Google Académico, ¿se acuerdan que vimos? Y también al Google Noticias, ¿no? Para hacerles un pequeño recuento antes de terminar, acá voy a acabar esta cosa. Fin de la presentación. Y ya. Aquí dejo de compartir un momento para buscar a ver, un segundito, tengo que buscar mi correo. Firefox, a ver, vamos a ver. Ya. Pues a ver si vuelvo a compartir. Esta es toda una ceremonia, les digo. Bueno. Escritorio. Creo que todos están viendo, ¿no es cierto? Ya, entonces miren, lo que tienen que hacer ustedes es suscribirse a las alertas de Google, ¿de acuerdo? Acá lo tienen, voy a poner una alerta de Google, por ejemplo. Acá hay Google Alerts, este es un anterior, ¿no? Entonces, aunque acá hay un hito, nomás vamos a ver uno donde haya varios para que ustedes vean. Acá en este alerta, yo siempre le pongo una estrella, ahí está. Acá hay varios, miren. Entonces, alertas de Google, anoten por favor, porque tienen que suscribirse, ¿de acuerdo? Entonces, esto simplemente ustedes entran a alertas de Google en el mismo Google y les va a salir ahí el formato, ¿no? Para que ustedes llenen su correo electrónico, en fin. Y sobre todo, lo más importante es cuál es la palabra clave. La palabra clave la escogen ustedes, ellos no le van a dar la palabra clave. En mi caso, por ejemplo, mi palabra clave, fenómeno del niño, evidentemente, porque eso es lo que me interesa para mi trabajo, lo mío. En el caso de ustedes, no sé, de repente anchoveta, pero lo que sí tienen que ser bien claros y bien específicos. O sea, si ponen anchoveta, tienen que poner anchoveta Perú, pues, porque si no les va a dar cualquier cosa, ¿de acuerdo? Es lo mismo que si yo pongo merluza, pues tengo que poner merluza Perú, pues, ¿no? Porque a mí me interesan las noticias del Perú, ¿de acuerdo? A menos que esté interesado a nivel internacional, en ese caso pondré solo merluza nada más, ¿no?
Pero hay que ser bien precisos. Yo también fenómeno del niño, porque si yo pongo el niño acá, me mandan también noticias de infantiles, pues, ¿no? De niños, pues un niño, pues, ¿no? Sí. Entonces, fenómeno del niño, allá. Entonces acá me vienen, por ejemplo, de Caretas se entregarán vías rehabilitadas en San Juan de Lurigancho y yo siga por el fenómeno del niño. O sea, cada vez que Google encuentre una noticia respecto al fenómeno del niño, acá lo pone en negritas, inclusive pone el párrafo donde aparece, ¿no? Y me manda, ¿no? Caretas, por ejemplo, acá La Industria, este es un periódico de provincias, El Peruano, La Industria, la Agencia Andina, miren la cantidad, La Razón y La Razón también, Diario El Tiempo de Piura, miren, de Piura la noticia, ¿no? De obra que vida de inundación, etcétera, fenómeno del niño también, Agencia Andina, Diario Perú 21, y así, ¿no? Siente Trujillo, y en fin. Entonces yo puedo buscar la noticia que me interesa, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, si va a haber déficit hídrico, esto me interesa en caso del niño, ¿no? Pues ahí está, miren, el artículo de Andina, ¿no? Sale con todos sus detalles, con fotos, con todo, y ahí está la información. Piura, octubre 14, por ejemplo, no hace poco, ¿no? Ahí está, ve. Trabajos de mantenimiento, etcétera. O sea, en pocas palabras, es un noticiero selectivo. Yo selecciono el tema de interés. El tema de interés de ustedes, por supuesto, puede ser otro, diferente, de hecho, ¿no? De acuerdo, les interesa, bacán, pues, le ponen. Pero este es para qué? Es para noticias. ¿Está claro el detalle? Y acá lo tienen, ¿no? Ahí está, un montón de noticias en este día me llegó, a veces llega uno, dos, y a veces como acá hay como 8. Entonces hay un montón, el de Caretas, por ejemplo, quiero ver el de Caretas, ¿sabe qué dice Caretas? No, ya tengo el titular ahí. Ingreso, ahí está, miren, ve. En San Juan de Lurigancho siga por el fenómeno del niño. Listo, ahí está, ve la noticia. La fecha también, 15 de octubre, ¿no? Ahí está, ve. Todo con figuras, con todo, ¿no? Y son noticias, o sea, son cortas, ¿no? Es lo que siempre pongo, ustedes habrán visto en el boletín, ¿no? En la primera página, una noticia trascendente, que tiene trascendencia por lo que estoy haciendo. Pues, pero selecciono una noticia y les pongo ahí con una figura que sea atrayente, ¿no? Listo. Pero hay otro, que es el niño académico. El niño académico es más complicado porque el niño académico es de artículos científicos. Acá ve, entitle el niño. Me manda un solo artículo, a veces hay 2, 3, 4, 5, en fin, ¿no? Relaciones entre el niño Southern Oscillation y el, eh, y el Orange Yield, o sea, en anomalies en México. O sea, se refiere a cuestiones climáticas. Crop yields, perdón, es de naranjas, ¿no? Orange Yield Anomalies. Entonces acá, por ejemplo, este en PDF me manda, ¿no? Ve, porque habla del fenómeno del niño. Espero un momentito que cargue. Es PDF, entonces está acá. Miren, ahí está el artículo. O sea, este ya no es una noticia, este es un artículo científico, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Se dan cuenta? Acá, de la Universidad Autónoma de México, en fin, ¿no? De Chihuahua y qué sé yo, los mexicanos, ¿no? Pero acá habla, pues, between el niño, miren, ve, between el niño Southern Oscillation, ¿no? Orange Yield, o sea, de naranjas, ¿no? Oranges naranjas, ¿no? Las anomalías. Entonces acá mezclan la parte agrícola con la parte del fenómeno del niño, observen. Y acá están los autores, y acá lo que vimos, ¿se acuerdan? Lo que viene del resumen, la introducción, está en inglés. Mira, los mexicanos están escribiendo en inglés acá, ¿no? ¿Ven? Con figuras, con todo, ¿no? Es un artículo completo, ¿no? En este caso hubo suerte porque el artículo está, digamos así, libre, entonces yo tranquilamente, si quiero, lo puedo poner archivo, guardar como, y me lo guardo si me interesa, ¿no? En este caso no, porque en realidad no estoy interesado en las naranjas en México, pero es sobre el fenómeno del niño. Entonces lo que ustedes tienen que hacer es igualmente poner un título de lo que ustedes quieren que le envíen en el niño. Yo puse el niño, Southern Oscillation o ENSO, ENSO, que son las siglas del niño Southern Oscillation en inglés. Entonces, cuando salen artículos, también en castellano o en inglés, igualito me llegan. A veces me han llegado en francés, en alemán, pero normalmente me llegan en inglés, ¿no? Los artículos. Y son artículos científicos, ¿no? Este artículo es gratis, por ejemplo, ¿no? ¿Se dan cuenta? Acá hay uno. Después, si puedo seguir buscando por acá, deben haber más. A ver, vamos a ver.
Title del niño. Este llega menos frecuente, digamos. El más frecuente es el de noticias, ¿no? Ese me llega todos los días. Es decir, el de noticias infaltable, ¿no? Es infaltable. A ver si hay un poquito de paciencia por acá. Fish Newsletter, Google. Google Noticias, ese es a nivel local nada más, ¿no? O sea, es para otra cosa. Alertas de Google, ¿no? Esa acá se me pasó. Siempre yo le pongo una estrella porque me llega todos los días, ¿no? A veces llegan, acá me llegan también de Copérnico, suma cualquier cantidad de cosas acá. Este es el famoso Fish Newsletter, también sería bueno que ustedes se suscriban al Fish Newsletter, que esto es pesquería, 100% pesquería. Anótenlo, cópienlo, FIS, ¿no? News, NEWS, letter, con doble T, letter. Estas son noticias del sector pesquero a nivel mundial. Entonces ustedes entran a Google, ponen ahí Fish Newsletter y les va a salir la ficha de suscripción. Y eso me llega todos los días, sin falta. Acá está el resumen y acá está, ¿no? España, las Malvinas, España, Malta, Estados Unidos, Argentina, España, ¿no? Ahí también llega del Perú, también a veces de Rusia, de China, en fin, ¿no? Y acá están los artículos. Por ejemplo, en Estados Unidos, temporada de centolla y cangrejo de las nieves, ¿no? Entonces, si yo quiero leer, acá tengo la introducción, pero si quiero leer más, artículo completo, tac, tac. Ahí está el artículo completo, miren, con fotos, con todo, pero. Y es corto porque es una noticia, ¿no? Acá son noticias nada más, ¿no? Anoten entonces FIS Newsletter, ¿no? O sea, FIS, ¿no? Ahí está, FIS Newsletter. Este me llega todos los días, sin falta. Que es probablemente el mejor newsletter o boletín de noticias de pesquería, ¿no? Ellos trabajan así, ¿no? Entonces, de esa manera, este es de la Comunidad Europea, por ejemplo, que me llega también Copérnicos, noticias, pero de la Comunidad Europea, ¿no? Bremen, Warmten, Virtues en Low Sea Ice. Acá tienen la noticia que puse, ¿se acuerdan? En el último boletín sobre no, esto lo he hecho en una conferencia, ¿no? Sobre el calentamiento del Ártico en Siberia, ¿no? Esa foto. Esta es Siberia, parece Papini, ¿no? Y acá está el artículo. Si yo quiero leer más, read more, entro acá y está todo. Esto es sobre calentamiento global, ¿no? Me mandan estos con gráficos, con todo, miren, fucha, a todo lujo de la Comunidad Europea. Y no me cuesta un solo centavo, y está al día. Esto hace pocos días que me lo han mandado. Lo voy a poner justamente en el nuevo boletín, lo voy a incluir esto, ¿no? Lo usé en una conferencia, ¿no? Copérnicos es justamente el proyecto, ¿no? Climate Change Services, de la Comunidad Europea. Entonces, como ven de todo el mundo, pues me llega, ¿no? De información de lo que me interesa. Por eso que ustedes ven que los boletines salen con muy buen nivel, ¿no? Por eso es, ¿no? Acá tengo también el de la NOAA, también este me llega también al de la NOAA. Yo entro acá. Hay en versión en inglés, francés, alemán, lo que quieran, ¿no? Ahí está. Y con figuras, acá están las figuras, todo. Ven. Ese es del boletín de la NOAA. Entonces, a la final, como ven ustedes, ya que es decir, información me sobra, ¿no? O sea, de mi especialidad, ¿se entiende? Acá, por ejemplo, tengo el de la NASA. Todo lo que es ciencias espaciales también está acá, ¿no? El rover que está en Marte, ¿no? Un informe completo, qué cosa es lo que está haciendo, etcétera, etcétera. Todos los días me llega información de todo lo que está haciéndose en el espacio, ¿no? La NASA, ¿no? Y así puedo encontrar acá, escucha que decir, tengo para ya demasiado también, creo que me estoy pasando demasiada información ya, ¿no? Entonces, de esa manera estoy informado, ¿no? De todo lo que está sucediendo en la especialidad a nivel del mundo, ¿no? Todo el mundo. Antes sin internet, pues olvídense, era un chiste, ¿no? O sea, había que estar buscando libros, revistas, prestando, en fin, ¿no? Pero ahora no, pues ahora ya se dispone de esta tecnología tan sofisticada, ¿no? Que es la internet, ¿no?
Voy a sacar del Fizz Newsletter que me ha llegado ahí para que todavía no. Miren, todavía ni siquiera lo he abierto. Acá está. Este es el de hoy día, por ejemplo, ¿no? 21, o sea, el de ayer, 21 de octubre. Ahí está. ¿Ven? Argentina, Nueva Zelanda, Corea del Sur, Reino Unido, Noruega, Corea del Sur, Estados Unidos, de todo el mundo, sin ninguna diferencia, ¿no? Todo el mundo, ¿no? Rayas congeladas, Corea del Sur, ¿no? Entonces, noticia de Corea del Sur, ¿quieren informar? Ahí está, abro, ahí está, miren, la noticia de Corea del Sur, todavía la firma está en coreano. Y acá, ¿se imaginan ustedes unos 20 años antes cuando no había internet ni nada de esto? A la época del ingeniero Gersi que se comunicaban con señales de humo, ¿no? Entonces, es otro mundo, ¿no? Ahora estamos en el mundo de la tecnología. Entonces, chicos, tienen ustedes para que se suscriban a su alerta de Google y alerta de Google Académico. Ustedes, para constar, digamos, de que lo han hecho, simplemente les sacan un print screen, o sea, una copia, ¿no? de la pantalla, y la pegan en un Word o en un PowerPoint, y ya está. Dice, acá estoy suscrito, acá está esto, ¿no? Y por el bien de ustedes, ¿no? Ustedes tienen que estar al día, ¿no? El que no está al día manca, pues así es simple, ¿no? Así es el mundo. Y ya. Entonces, el día de mañana, ¿qué les parece? Vamos a ver ya tranquilamente rotacional. Por eso, para ver rotacional, véanle un vistazo ahora en la noche un ratito a su cuaderno de física, lo que vimos de producto vectorial. ¿De acuerdo? Vean producto vectorial y ahí está justo. Es igualito lo que vamos a ver rotacional. Y nos vamos a centrar en las interpretaciones, ¿no? O sea, cómo se interpreta. Eso es lo importante. Si ustedes no saben interpretar, lo que están haciendo es matemática, no están haciendo oceanografía ni nada. Entonces me dirán, no, yo sé que calcular el gradiente está bien, pero interprétalo, pues. Entonces, la idea es que ustedes aprendan a interpretarlo bien, ¿de acuerdo? Yo no me gusta complicarle la vida a la gente, pero le enseño lo que necesitan realmente por la experiencia, ¿ya? ¿Alguna pregunta? ¿Nada? Ya, entonces vamos a ver para pasar lista. A ver, vamos a ver acá cómo la hago. Ah, sí, ya está abierto esto. Entonces acá en... Ah, ya, en aula virtual tiene que ser. Esta es una tontería que han hecho. Bueno. B tardes, ¿no? Acá está. Asistencia. Vamos a ver si está bien. 22, jueves está bien, la hora está bien. Ya. A ver, vamos a tomar lista. ¿Listos? A ver, Arias Espinosa. Arias. Presente, presente, ingeniero. Ya. Córdoba Guamán. Presente. Muy bien. De la Torre López. Presente. Ya. Del Castillo Gutiérrez. ¿Estás? Fernández Campuzmana. Creo que son del otro grupo. Guillén Castelú. Presente, Guillén. ingeniero Guillén Gastelú. Ya. Hurtado. Hurtado Pérez. Presente. ¿Estás ahí? Ya. Pedemontes del otro grupo. A ver, Hijandría es el delegado, que también está en el otro grupo. Ramírez Córdoba Carol. Presente. Ya estás. Robles Solano. Es del otro grupo. Del otro. Sí, por favor me avisas, ya sea algo de otro grupo. Rugel. También es del otro grupo. También, exacto. Sí. Ahí está muy bien que me avises, gracias. Sánchez Hidalgo. Si no ha venido. Tomás Estrada. También es es del otro grupo. Sí, del sí me acuerdo. Valenzuela Romero. No ha venido. Velasco y Achay. Velasco. Ellos son los que tienen el problema que aparecen en la A, creo. Velasco. Pero está asistiendo en la A, ¿no? Sí. Sí, ya. Está Pues no hay problema. Ya. Bicharra. es del otro grupo. Sí, el otro grupo, sí me acuerdo, Bicharra, sí, en la mañana. Villagaray. Este sí es de este grupo, si no me equivoco. Y Villegas.
Sí, somos del grupo de la mañana. Villegas es de la mañana, ¿no? Claro, somos del grupo de la mañana. Ya, ¿y Villagaray? No, de Villagaray no tengo entendido, pero de Velasco. Sí, ya, está bien entonces, no hay problema. Miren, esto en realidad es un problema acá porque la Zoom Web tiene muchas fallas con la asistencia, incluyendo la de los profesores, ¿no? Así que marcamos todos los días y a la final cuando vamos a ver no estén un montón de marcas que no están en el historial. Mucha que es un despelote. Entonces, bueno, pues ya que se va a hacer. Ya chicos, entonces el día de mañana, entonces quedamos, el compromiso de ustedes es darle una repasada a lo que es el producto vectorial, ¿no? Simplemente una repasada nada más para que estén más orientados para el día de mañana, que es un poquito más complicado. ¿Ya? Y no se olviden ver su tarea, su foro, ¿no? La tarea básicamente son los operadores y el foro viene a ser la parte de el Google académico, ¿no? Y el Google normal de noticias, ¿no? Tienen que estar ustedes inscritos, ¿ya? Ok chicos, nos vemos el día de mañana entonces. Vamos a cerrar aquí esta cosa. Cerrar pestañas, ya está. Ok chicos, Hasta nos luego, vemos ingeniero. mañana entonces. Ok.